Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, desde Cali, Colombia. Sean bendecidos y hoy queremos seguir compartiendo acerca del reino de Dios y del reino de los cielos. Y habíamos hablado que en Lucas nos dice capítulo 22, versículo 28, dice el Señor: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí el Señor está diciendo que yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí, ¿sí? Entonces, queriendo decir que así, lo habíamos hablado anteriormente, explicado, que así como hay un presidente de la República, que vendría siendo el reino de Dios, ¿sí? Y digámosle, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el gobernador sería el reino de Cristo, ¿sí? Y la ciudad de Santiago de Cali sería el reino que nos lo asignan a nosotros, o sea, de un país a un departamento a una ciudad capital. Entonces, asimismo, el Señor entonces nos habla a nosotros que nos asigna un reino. Y en 2 nos dice a nosotros, en 2 Corintios 5:17, nos habla a nosotros de que el Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, queriendo decir cuando nosotros nacemos de nuevo. O sea, y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos niños espirituales, ¿sí? Queriendo decir que entonces debemos de tener un crecimiento espiritual en la doctrina, en poder, tener un crecimiento espiritual en los dones espirituales, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, nos lo dice el apóstol Pedro. Igualmente una madurez espiritual, andar en el espíritu y dejar mucho el andar en la carne, llevar al hombre viejo a crucificarlo, ¿sí? A la cruz. Por eso es que el Señor nos dice entonces de que si alguno quiere seguirlo a Él, al Señor Jesucristo, si alguno quiere, dice que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esto es algo bien precioso porque en el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, aquí nos está hablando el Señor de que hemos nacido de nuevo y nos da un ministerio. O sea, después de nacer de nuevo e ir conociendo la doctrina, e ir conociendo, por ejemplo, la doctrina de salvación, que es la redención, que es la justificación, que es la santificación, todo ello, y la doctrina de la salvación y la demás doctrina, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 6, nos dice a nosotros de que aquí nos habla sobre parte de lo que es la doctrina de Cristo y nos dice que podemos seguir adelante si el Señor nos lo permite. Dice aquí: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Aquí va uno: el arrepentimiento, las obras muertas también, de la fe en Dios, 2, de la doctrina de los bautismos, 3, y cuando está hablando de la doctrina de los bautismos lo habla plural, o sea que hay varios bautismos, ¿sí? El bautismo en los padecimientos, el bautismo en fuego, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en Cristo. Todo ello conlleva el bautismo por los muertos. Eso tenemos nosotros un tema sobre los bautismos, ¿sí? Y se los voy a colocar en el link ahí abajo, ¿sí? Para que ustedes los puedan conocer. Igualmente dice aquí,
al arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, que vayamos, ¿sí? Dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vayamos a la perfección. O sea, que es un avance que el Señor nos habla a nosotros. O sea, esa madurez en la cual nosotros debemos de ir caminando, ¿sí? Entonces, nos dice aquí, volvámoslo a leer, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él nos perdona, todo en nuestro pasado nos lo perdona y hace algo nuevo, un hombre nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, un apóstol estaba hablando y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, queriendo decir que debemos de ir creciendo nosotros, debemos de ir creciendo una madurez para poder desarrollar esta palabra de reconciliación que el Señor nos da en cada uno de nuestros llamamientos. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, quiero que nosotros podamos tener en cuenta que el Señor está hablando de que nos han encargado, ¿sí?, a nosotros el ministerio, ¿sí?, de la reconciliación. Y este ministerio tiene que ver donde nosotros no vamos a estar juzgando a una persona a la cual vamos a llevar a Cristo, como si estuviéramos nosotros, hermanos, estuviéramos rogando por medio de nosotros, estuviéramos rogándole que Dios les está diciendo reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Esto es bien precioso, este ministerio, este llamamiento tiene que ver mucho con el evangelismo, pero es algo que el Señor nos lo ha hablado, y allí está la palabra de reconciliación. Allí tiene que ver, o sea, está el ministerio y está la palabra de reconciliación. Después nos dice, así que somos embajadores. Entonces, esto es algo que es un compromiso bien importante que nosotros tenemos que entender. Un embajador es un representante de, en este caso, del reino de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, como si Dios estuviese rogando por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Queriendo decir que al ser embajadores del reino de Dios, o sea, es algo en la cual el Señor nos envía, el Padre nos envía a hacer un trabajo de ser ministros de reconciliación, y en este caso, así como los embajadores. Entonces, un embajador, hermano, de un país tiene conocimiento, hermano, de lo que es esta nación, ¿cierto? Tiene conocimiento, en este caso, de la ubicación, la capital de ese país, todo ello, ¿sí? Este embajador tiene una autoridad. Y nosotros podemos ver que el Señor nos ha dicho que nos da autoridad para aullar serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad. Y en su nombre echarán fuera demonios. En su nombre sanarán enfermos. En tu nombre, ¿sí?, profetizarán. Entonces, aquí nosotros vemos
esa autoridad y ese poder que se tiene. Entonces, asimismo, los embajadores tienen una autoridad, ¿sí? Y es muy parecida, esa autoridad es muy parecida a lo que es el presidente de la República en ese país extranjero. O sea, el reino de Dios está allá con el Señor, con el Padre, sentado a la diestra de Dios Padre, el Señor Jesucristo, pero nosotros aquí en la tierra somos embajadores. O sea, estamos representando, ¿sí?, a Dios, estamos representando a Jesucristo aquí en la tierra. Por eso hablamos de lo que es la imagen y la semejanza, que les coloco el link, que es el número 7, ¿sí? La imagen y semejanza. Entonces, mis hermanos, si el Señor nos está hablando a nosotros de que somos esos embajadores y que en este caso somos ministros de reconciliación, entonces es importante que esa palabra también el Señor nos la va a dar para que podamos hacer un trabajo eficaz. Todo depende de Él. Entonces, ¿qué hace un embajador? Un embajador tiene un mayor rango que el servicio diplomático y que representa ante una nación. Y aún este representante, como le decía, tiene esa autoridad, tiene ese poder y es del mismo calibre del presidente. Obviamente lo que es el presidente y el embajador tienen un nexo, una comunicación, tienen todo algo donde, por ejemplo, en este momento se está presentando problemas en Rusia y entonces este embajador de Colombia allá en Rusia pues tiene mucho nexo con el presidente acerca de todas las cosas que se puedan estar presentando, en ir a la ONU, todo ello, ¿cierto? Entonces, cuando nos está diciendo a nosotros, así que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Entonces es un ruego que nosotros hacemos a la persona que estamos evangelizando. Es un ruego que estamos haciéndole a la persona que se vuelva nuevamente a Cristo, a la oveja descarriada, mi hermano. Es un ruego, no es una acusación, no es un señalamiento, a menos de que el Señor ya dé una palabra profética y le hable directamente a esa persona. Pero es como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que seamos justicia de Dios en él. En que nosotros, con este ministerio de reconciliación, con la evangelización, hermanos, estamos manifestando, dice el Señor en su palabra, que en Juan capítulo 3, perdón, hay algo bien interesante que el Señor está hablando y está hablando acerca del creer, ¿sí? Y entonces dice que al que creyere no será condenado. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él creyere no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros, por eso es ese ruego que dice, os rogamos en el nombre de Cristo Jesús reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo justicia de Dios en él. Al que no crea ya está condenado. ¿Sí? Obviamente el Señor da muchas oportunidades, pero dice que somos justicia de Dios en él. En un momento dado, si el Señor decide que ya no exista más en esta tierra, entonces, de acuerdo a lo que se ha hecho por el ministerio de reconciliación, entonces se va a hacer una justicia de esa persona, si ha creído o no ha creído. Entonces, por eso se habla de el ministerio y la palabra que el Señor da para que nosotros hagamos esa obra. Y entonces esto tiene que ver con lo de ser embajador, un representante. Entonces el embajador también
tiene un rango de la embajada, como le estamos diciendo, es un ministro en plena potencia, ¿sí? Para que pueda resolver algún inconveniente. Tiene también una inmunidad diplomática, ¿sí? Donde esta persona no puede ser tocada por los países por alguna situación que se tenga, y solamente es cuando ha terminado su servicio. Entonces el embajador también tiene una inmunidad diplomática. Si nosotros miramos, hermanos, cuando nos está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, tenemos que iniciar por el ser, por nacer de nuevo. Y el Señor le dice a Nicodemo, que es un maestro de Israel. Me llama la atención porque el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces el embajador, hermano, así como Cristo Jesús viene y como nos dice en Colosenses que Él es la imagen del Dios viviente, ¿sí? En Colosenses 1:15, Él nos dice que Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios vivo, ¿sí? Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, queriendo decir, hermano, que Él es el representante, es un representante legal del reino de Dios hacia la tierra, y es muy precioso porque está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, el Dios que no se ve, entonces se ha hecho visible. Y entonces Él le está diciendo a Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro de Israel y no sabes esto? O sea, entonces era importante que el Señor Jesús conoce todas las cosas. Igualmente, si nosotros en esa madurez necesitamos también conocer mucho de las cosas que, por ejemplo, como estamos hablando, lo que es la doctrina, lo de los dones espirituales. ¿Sabe por qué? Porque allí en Mateo nos dice a nosotros la palabra de Dios, nos muestra que dice Mateo 7:21, nos dice, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí nosotros podemos ver que no es solamente tener los dones espirituales, sino saberlos administrar de acuerdo a lo que diga el Rey, de acuerdo a lo que diga nuestro Señor Jesús, de acuerdo a lo que el Padre quiere en nuestras vidas. Y entonces aquí a Nicodemo le están diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y el Señor le está diciendo a él de que tiene que nacer de nuevo, y que tiene que nacer del agua y tiene que nacer del Espíritu. Le dice en el 3, le está diciendo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y después en el 5 le está diciendo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces esto es muy importante porque dice, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo el Señor trabaja con Felipe cuando va a hacer esa reconciliación de un gentil, un etíope, hermano, de la familia de un funcionario de Candace, ¿sí? De la reina de los etíopes. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque entonces con esta evangelización de Felipe,
O sea, Etiopía va a conocer del Señor por medio de ese varón, de ese embajador. Y era que necesitaban hacer de nuevo, igualmente como Nicodemo. Entonces dice que un ángel le dijo a Felipe que se fuera por el camino a Jerusalén, a Gaza, allá en el desierto. Y después el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Y él estaba leyendo el profeta Isaías, de cómo Isaías 53 está leyendo sobre cómo fue el trato que le hicieron al Señor Jesucristo. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, pues necesito que alguien me diga de quién están hablando, si es el profeta Isaías o es de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, o sea, ahí está lo que nosotros estamos hablando de ese ministerio de reconciliación. Ahí entonces podemos ver de cómo el apóstol, ¿sí?, está hablándole, ¿sí?, le está hablando a este eunuco, como Felipe le habla. Y entonces dice que yendo por el camino, le habló todo sobre las escrituras y le habló de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí podemos ver, hermanos, cómo es un bautismo en agua. El bautismo en agua es en el nombre de Cristo Jesús, y se le pregunta al creyente, ¿crees en Jesucristo? ¿Sí? Que es el Hijo de Dios. Y dice, sí creo, y lo bautiza. ¿Sí? Y entonces dice aquí que subiendo del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en otra ciudad, en Azoto, pasando y anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto es muy tremendo, hermano, y es muy importante que nosotros lo veamos, porque esto es la actividad del ministerio de reconciliación. Un embajador de la palabra, hermano, haciendo, ¿sí?, la justicia de Dios. Esto es precioso, hermanos, y por eso entonces el Señor nos está hablando a nosotros de que nosotros, hermanos, debemos de madurar, debemos de caminar como el apóstol Pablo caminó. Y dice en 2 de Corintios capítulo 6, está hablando sobre lo que él ha llevado, lo que él ha trabajado en la obra del ministerio, y dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cómo están los ministerios ahora en este tiempo? La iglesia, ¿cómo está siendo vituperada? Que es dinero, 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 ¿sí? Evangelio de prosperidad, una cosa y la otra, hermanos. Entonces, esto el apóstol Pablo está diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como, óigalo bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, o sea, como embajadores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en largura de ánimo, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciéndonos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya, Señor, por
esa madurez de este varón, Señor, y que nosotros lleguemos a esta madurez, Señor, bendito Rey, Señor, porque muy pronto están los tiempos, Señor, de persecución de la iglesia, Señor, y necesitamos tener esta madurez, Señor, para hacer tu obra, Padre Santo, Señor. Esto es muy precioso, hermanos, porque sabe una cosa, el Señor nos habla de la gran comisión. En Mateo 28 habla sobre la gran comisión y él dice en Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos una comisión que el Señor hace y se la está haciendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Les está haciendo esa comisión de ir a las naciones, de ir a toda parte, ¿sí? A ser discípulos. Óigalo bien, no es solamente evangelizar y dejar a aquella persona que se evangelizó, sino que también es de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces es importante, mis hermanos, de que nosotros los sumerjamos en el nombre del Padre, o sea, todo lo que es el nombre del Padre, todo lo que conlleva al nombre del Padre, todo lo que conlleva al nombre del Hijo, ¿sí? Todo lo que conlleva al Hijo, porque dice: yo en ellos y ellos en mí, o sea, sumergidos en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo, que es sumergirlos en el Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es muy precioso, esta es la gran comisión y este es el desarrollo que debe hacer un embajador, hermanos. Y si nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, lo que le estábamos leyendo en 2 de Corintios, que él dice ahí en el capítulo 6 sobre todo lo que fue su ministerio y todo lo que en la madurez que este varón tenía, y él llega a decir ahí en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es ser un embajador, hermanos. Esto es un embajador, ser imitador de Cristo, así como lo está diciendo el apóstol Pablo. Y también ahí en Filipenses 3:17 él también dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muy precioso, hermano, pero importantísimo entonces el ser embajador en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? En la madurez, que necesitamos esa madurez donde pase cualquier cosa que pase, hermano, nosotros estar firmes. Por ejemplo, como lo dice, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en largura de ánimo, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos por Dios, hermanos, como moribundos mas he aquí vivos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Esto es muy precioso, mis hermanos, y déjeme decirle que esta es la madurez de un embajador del reino de Dios, ¿sí? En Cristo Jesús. Muy tremendo, pero esto es en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7, el apóstol Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo
verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Este fue su ministerio, esto fue lo que pasó y este era su llamamiento, ¿sí? Para eso fue constituido como predicador y apóstol. Y él dice, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En 2 de Timoteo capítulo 1 también el apóstol Pablo reitera, el versículo 11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Esto es muy tremendo, hermano, y esto es la madurez de un embajador, de un ministerio, de un ministro de reconciliación, ¿sí? Dice, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, hermano, este llamamiento tan precioso del ministerio de reconciliación, de ser embajadores y de ser justicia de Dios, hermano, se necesita una madurez. Se necesita, de verdad que sí, se necesita una madurez de aquella persona. Entonces, si nosotros vemos el Señor cómo desarrolló los 5 ministerios, nosotros podemos ver, hermano, que el Señor pues se manifestó como el apóstol, donde él ahí en Mateo 24, que lo estábamos leyendo ahora, en el versículo Mateo 28, perdón, versículo 16, él dice, el Señor, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, a un monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces a estos discípulos después los llamó apóstoles, y el Señor es el apóstol nuestro, Señor. Él es el pastor y obispo de nuestras almas, hermano. Es el maestro, y le decían rabí. Es el evangelista porque trajo el evangelio del reino, ¿sí? En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, le está diciendo a los judíos, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí entonces se está hablando de ese buen pastor también, de ese evangelista que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿sí? Y aquellas debo también traer. O sea, también debía de hacer esa obra preciosa, mis hermanos. Entonces, déjeme decirle que así como un embajador tiene que ser asignado, así también el Señor fue asignado. Y así también el Señor nos asigna a nosotros, hermanos. El Señor nos da un reino también, como lo leímos en Lucas 22, ¿sí? Donde el Padre dice que le ha dado un reino, ¿sí? En Lucas 22:29 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, importantísimo que también a nosotros nos han asignado un reino, ¿sí? Y el Padre le dio mandamientos al Señor Jesús, y el Señor Jesús también nos da mandamientos. En Juan 10:18 nos dice, nadie me quita, o sea, nadie toma su vida, nadie le quita la vida al Señor, sino que Él mismo la pone, ¿sí? Y la vuelve a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús recibió mandamientos del Padre. Nosotros también recibimos mandamientos del Señor Jesús. Recuérdese el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor está hablando de esos mandamientos para nosotros, ¿sí? Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Señor está hablando de esos mandamientos para nosotros, para los discípulos, para los creyentes, para que apliquemos esos mandamientos a nuestra vida. Asimismo, también Él dice allí de estos mandamientos para nosotros, el Señor lo dice
En Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me le manifestaré a él. Entonces es importante, mi hermano, que esos mandamientos que el Señor nos da, que nosotros podamos cumplirlos y que podamos amar, porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que camina en pos de eso, ese es el que me ama. De esa forma es que nosotros amamos al Señor, en la obediencia a los mandamientos. Dice: y el que me ama será amado por mi Padre. Y ahí en el 23 dice que el Padre, ¿sí? Vendremos a Él, con el Padre, vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es muy precioso para que nosotros lo podamos entender, de eso de ser embajador. Cristo Jesús fue el representante del reino de Dios, y nosotros lo podemos ver allí en Juan capítulo 14, versículo 9. Dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no se las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto mismo debemos de decirlo como embajadores del reino de Dios, hermanos, de que Cristo Jesús está en nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Debo de decirlo así. Dice: ¿no crees que yo soy en Cristo y Cristo en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que Cristo Jesús que mora en mí, Él hace las obras. Esto es lo que nosotros debemos de hablar también como embajadores en el nombre de Cristo Jesús, y llegar a ese nivel de lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? De que lo imitáramos a Él, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Que el apóstol Pablo dice: sed imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, asimismo nosotros debemos de decirlo también, que yo estoy en Cristo y Cristo en mí. O sea, como representantes del reino de Dios, asimismo representantes, ¿sí? de el reino de los cielos. O sea, el reino de Cristo, y que nos ha asignado ese un reino también a nosotros. Importante, así como el Padre ungió al Señor Jesús, ¿sí? Y que es el primogénito de toda la creación, asimismo, como les decía yo, el nacer de nuevo y ser un hijo de Dios. Ahí en Romanos 8 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto sí que es importantísimo, hermano, porque esto no es de uno hacer una oración, como dicen, la oración de fe y listo. No, hermano, porque aquí en Juan 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. O sea que hay un nacimiento espiritual y es de parte del Padre. En Juan 1:12 nos dice la palabra de Dios acerca de este nacimiento. Dice Juan 1:12, nos dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, que es importantísimo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que este engendramiento no es por una repetición de una palabra, de una oración, sino que es el Padre que lleva
a esta persona, así como me llevó a mí hace mucho tiempo, me llevó, hermano, a Cristo. Cristo murió por mí, el Espíritu Santo me reargulló de pecado y Cristo Jesús me dio salvación muriendo por mí. Entonces así, esto es un nacer de nuevo, ¿sí? Y no es de voluntad de carne, es de Dios, porque nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre no le trajere. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. O sea que hay un mediador, como dice en Timoteo, hay un solo mediador, un solo Dios, y ese mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate por nosotros. Entonces, asimismo como el Señor ejerció ese llamamiento santo, ese ungimiento que tuvo ahí en Juan 1:18, nos dice, a donde nadie le vio, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, como lo decíamos, que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Igual como Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. Asimismo, entonces nosotros que seamos esos mayordomos, ¿sí? Y nosotros podamos, ¿sí?, manifestar y reproducir el talento. Muy importante, ¿sí?, que nosotros reproduzcamos el talento y que nosotros podamos responder ante ello, ¿sí? Entonces ahí en Romanos 8 estamos leyendo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí?, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, nos dice la palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. O sea, hermano, que esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? De que como hijos de Dios ahí está la manifestación gloriosa y es el Señor lo que hace con nosotros, hermanos. Como lo estamos hablando, el Señor manifestó y desarrolló los 5 ministerios para que nosotros pudiésemos también manifestar ese llamamiento santo que tenemos. Él como Cristo, hombre, manifestó los 5 ministerios. Nosotros como el cuerpo de Cristo podemos manifestar 1 o 2 o 3 ministerios, así como el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿sí?, que él era maestro, predicador y apóstol, ¿sí? Entonces ahí tenía 3 ministerios. Entonces nosotros vemos en Efesios 4:11 nos dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Es constituirlos, es delegarlos, es que nosotros los representemos en ese llamamiento que Él hace a cada uno. Entonces dice, Él mismo constituyó, es una constitución de su reino, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermano, estos son los 5 ministerios. Recuerdo cuando yo estaba en el instituto bíblico que decían que el ser un profeta era dar la palabra que el Señor les daba a uno para darle la enseñanza a la iglesia o la predicación a la iglesia, y que el ser maestro, pues uno enseñaba. Y entonces decía él que
yo le decía al ministro que estaba enseñando, yo le dije, o sea que nomás hay 3 ministerios, pero la palabra de Dios nos dice que constituyeron los 5 ministerios. O sea que entonces, ¿dónde están los 5 ministerios que el Señor dice? Entonces el profesor decía, bueno, sí, son 5 ministerios. Sí, porque es que la palabra de Dios nos dice que son 5 ministerios y los aclara muy bien. Entonces cada uno se despliega en su obra, en su labor por el Espíritu Santo, y como lo dice, no dejaré de decirlo, ¿sí? No dejaré de hablarlo de ese ministerio de reconciliación, ¿sí? Somos embajadores, somos unos representantes y nos han dado la justicia de Dios. Entonces, ahí en Efesios nos está hablando de los 5 ministerios y mire lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que sí necesitamos ser perfeccionados por otras personas, hermano, por otros ministros que llevan ya un bagaje, llevan un caminar, llevan un desarrollo de todo lo que es su ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Óigalo bien, estamos hablando es de cuerpo de Cristo, o sea, de un grupo de personas, de lo que es la familia de Dios, los creyentes, y que pueden congregarse en un lugar determinado, y es para la edificación del cuerpo de Cristo. No se está hablando que yo y Dios, y yo y el Espíritu Santo, y Él me edifica y Él tal cosa, y yo no necesito de congregarme con gente porque yo me congrego con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No, Señor. Para eso están hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, este es el trabajo que nosotros tenemos que tener, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros vemos entonces lo que el apóstol Pablo estaba padeciendo, ¿sí? En angustias, en necesidades, en tumultos, en azotes, en cárceles, ¿sí? En todas estas cosas, esto tiene que ver, hermanos, ¿sí? Con lo que es la formación del ministro, con la formación del Hijo de Dios, para llegar a esa madurez, a esa plenitud de Cristo, ¿sí? Como dice, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, sino adultos, unas personas adultas y maduras, ¿sí? No una persona que lleva 20 años en Cristo y todavía es inmaduro y todavía sigue refunfuñando, todavía sigue como aquellas ovejas que chapucean el agua para que nadie tome, o que se come y arranca el pasto de raíz para que no coman las demás ovejas. Esto es muy tremendo, porque también si se habla de pastores, también se habla de ovejas, ¿cierto? Entonces esto aquí nosotros el Señor estaba hablando, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mis hermanos, esto tiene que ver con lo que es el cuerpo de Cristo, con los 5 ministerios que el Señor Jesús envió. Si nosotros vemos la inmunidad del Señor Jesús, podemos ver cuánta gente cuántas personas lo persiguieron para apedrearlo, para despeñarlo. Pero el Señor decía que ese todavía no era el tiempo de él de morir, y él seguía trabajando y pasaba por en medio de los que lo querían apedrear, pasaba por en medio de los que los querían despeñar, y él seguía haciendo su trabajo. En Jerusalén querían matarlo, y entonces es necesario que volvamos a Jerusalén. Pero Señor, si allá te iban a apedrear, te iban a matar,
vamos, que todavía no es la hora. ¿Sí? Entonces es el Señor Jesús, tiene una inmunidad, el Padre lo guardó, asimismo el Señor nos guarda a nosotros, hermanos. Si usted puede ver cuántas veces usted, cuando no conocía al Señor, estuvo al borde de la muerte, hermano, y ahí está. Lo digo por mí porque yo morí y me fui por el túnel y llegué a la luz y todo ello, y allá me devolvieron y aquí estoy haciendo la obra del Señor. Entonces esto es lo que nosotros debemos de entender, que tenemos una inmunidad diplomática, ¿sí? Una inmunidad en el ejercicio para la batalla, ¿sí? Y aún el Señor nos ha dado armas de justicia a diestra y a siniestra, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en todas esas batallas. Es importante que nosotros estemos despiertos. Es importante que nosotros estemos allí en la brecha, mis hermanos, y que nosotros podamos entender que así como el Señor hizo una resolución, o sea, como los embajadores hacen resoluciones y que resuelven los problemas, ¿sí?, de las personas del reino, así como el Señor dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así como el Señor, Él puede solucionar todos tus problemas, así también nosotros, por la alianza del Espíritu Santo, para dar el consejo. Importante cuando se da el consejo, en la alianza del Espíritu Santo, ya depende de la otra persona si quiere seguir ese consejo o no. Y tenemos lo que es el velar. El Señor velaba por la seguridad nuestra. El Señor vela por esa seguridad. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Envió el Consolador para que también Él interceda por nosotros. Asimismo nosotros en la oración, en la intercesión, estar velando y orando por nuestros hermanos y por los ministros. Allí en Primera de Pedro 5, ahí nos dice la palabra de Dios, el versículo 1 al 5, dice: apacentad la grey de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y este anciano tiene que ver es con la madurez, ¿sí? Con la madurez espiritual. No con los años que tenga, sino con la madurez espiritual que tiene. Dice: y vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermano, de esa misma forma como el Señor intercede por nosotros, asimismo nosotros debemos de interceder por nuestros hermanos en Cristo Jesús, por los ministros de Dios, por esos ministerios preciosos que nos dan esas bendiciones de la palabra de Dios, esa revelación, esa palabra profética. Los bendecimos también a ellos, y por ellos debemos también orar. Y hermanos, esto es a grandes rasgos lo que es un embajador de Cristo, y que somos mensajeros enviados, ¿sí?, en la gran comisión, y es extendiéndose el reino de Dios. Entonces, asimismo, fue el Padre que envió a Jesucristo aquí a la tierra para que
lo representara, para que lo manifestara y para que vieran ese Dios invisible. Rey Santo, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, bendito Dios. Rey Santo, Señor, tú nos dices, Rey Santo, Señor, que en nuestras vidas, Señor, está la simiente de Dios. Y esa simiente de Dios en nuestras vidas, Rey, nos lleva a no pecar, Señor, bendito Rey, Señor. Tú dices, Rey Santo, Señor, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos, Rey, a caminar contigo en este llamamiento santo que tú nos haces de ser embajadores tuyos, de llegar a esa madurez, Señor, como nos lo dice Efesios, Rey Santo, Señor, que podamos llegar a esa madurez, Señor, que podamos llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo Jesús, Señor, que lleguemos a esa perfección como varones tuyos, Rey Santo, Señor, amadas tuyas, Rey, siervas tuyas, Rey, Señor, perfectas, Señor, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, que podamos manifestarlo, Señor. Rey Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, y que podamos llegar a esa madurez, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como lo decía el apóstol Pablo, Señor, bendito Rey, que no colocamos ningún tropiezo, Señor, para que el ministerio nuestro no sea vituperado, Rey. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos en la paciencia, Señor, bendito Rey, Señor, en la largura de ánimo, Señor, en la bondad, Señor, bendito Dios, en el amor sincero, Padre, en andar en la verdad, Señor, bendito Dios, hablando la verdad, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor, que sea manifestado Cristo en nuestras vidas, y que seamos embajadores del Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúa bendiciendo, hermanos, y sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos seguir caminando en esta tierra, haciendo esa obra poderosa del Señor. Sean bendecidos.